revelado el escalofriante legado de la bruja mayor, una historia embrujada de miedo inexplicable. Clara sabía que la noche siempre caía pesado en su barrio. Las calles, convertidas en laberintos oscuros, murmullaban historias que asustaban hasta a los más valientes. El eco de risas infantiles pronto se convertía en lamentos, y como madre, ella solo deseaba que su hija, Sofía, permaneciera a salvo. La leyenda de la bruja mayor flotaba en el aire, y la advertencia de los vecinos resonaba en su cabeza: no te descuides, Clara. Ella se lleva a los que no le temen a la oscuridad. El día había sido agotador en el supermercado. Finalmente, después de un largo turno, sintió el peso de la fatiga aplastándola. Al llegar a casa, la tranquilidad fue sustituida por un escalofrío que recorrió su espalda. Su teléfono vibraba insistentemente y, al mirar, encontró múltiples mensajes de un número desconocido. La bruja mayor viene por tu hija, decía un mensaje. No ignores las señales o lo lamentarás. Clara parpadeó, confundida y asustada, pero rápidamente se enfadó. Es solo una broma, pensó, mientras se obligaba a dejar de lado ese sentimiento de incomodidad. Sin embargo, a medida que las noches avanzaban, los sueños de Sofía se tornaban más sombríos. Clara, atrapada en su rutina y con la mente en otras preocupaciones, desestimó la angustia de su pequeña. Es solo una fase, se decía a sí misma. Una noche, mientras le leía un cuento antes de dormir, Sofía tembló al repetir el nombre de la bruja mayor. La preocupación se encendió en el pecho de Clara como una antorcha. Esa misma noche, la atmósfera en el vecindario cambió drásticamente. Los murmullos de desapariciones recientes comenzaron a salir de las bocas de los vecinos, y el aire se volvió espeso, temeroso. Desesperada, Clara buscó respuestas. Al salir a la calle, notó que las miradas se desviaban, y los murmullos se acallaron. La presión del silencio se hizo palpable. En su búsqueda, llegó a un refugio inesperado, un local donde un grupo de mujeres compartía sus experiencias. Historias de niños desaparecidos, que antes consideraba solo leyendas, se convirtieron en sombras reales que acechaban su mente. Ahí, escuchó que la bruja mayor podía estar más cerca de lo que pensaba y que algunos de sus vecinos eran cómplices de algo siniestro. El ambiente se tornó opresivo y, mientras el reloj avanzaba, el pulso de Clara aumentaba. De repente, un grito desgarrador resonó por la calle, rompiendo el silencio. Su corazón latía con fuerza, y la oscuridad parecía reírse de su temor. Llena de pánico y con su amor maternal como único escudo, Clara se adentró en la noche, decidida a enfrentar aquello que la acechaba. La oscuridad se espesó y, cuando dio un paso más, un susurro helado recorrió su oído. Tu hija es mía. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance, en serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. El terror se apoderó de Clara cuando enfrentó la figura familiar que creía protectora y confiable. La revelación la dejó paralizada, el aire se cortó como un cuchillo. ¿Cómo podía haber estado tan ciega? La luz titilante de una farola apenas iluminaba la escena y la oscuridad parecía engullirla. Clara no tenía más opciones, solo el amor por su hija podría guiarla a través de esa pesadilla. ¿Qué harás, Clara?, se preguntó en un instante de desesperación. Con el corazón en la mano y el grito de Sofía resonando en sus oídos, se lanzó al abismo que amenazaba con tragarlas a ambas. La carrera contra el tiempo había comenzado. Las calles estaban sepultadas en una oscuridad densa, como si la noche hubiera decidido apoderarse de cada pequeño rincón. Clara corrió, su respiración entrecortada y el pánico brotando de su corazón. Cada paso resonaba en el silencio, cada sombra parecía alargarse, burlándose de su desesperación. Sofía, gritó, la voz le salió temblorosa. Nadie respondió. Solo el eco de su propio llamado rebotó entre los edificios,
como un doloroso recordatorio de que estaba sola. La imagen de su hija, pequeña y vulnerable, invadía su mente. En un instante, la brillantez de la luz en la farola se desvaneció, dejando un vacío gris que la llenó de terror. El susurro que había escuchado, frío y penetrante, aún resonaba en sus oídos. Clara soltó un grito ahogado cuando, de repente, una figura se desvaneció en la penumbra. Era una mujer, alta y delgada, que parecía fundirse con la oscuridad. Clara contuvo la respiración, su instinto le decía que se detuviera, que no se acercara. Pero su instinto maternal la empujó hacia adelante. «Detente». «¿Dónde está mi hija?», clamó, avanzando con decisión. La mujer se giró lentamente, mostrando un rostro pálido y ojos hundidos que reflejaban la luz de la farola. Una risa estridente reverberaba en el aire, un sonido que helaba la sangre. «Tu hija está en peligro, Clara», dijo la mujer, su voz era como un susurro cargado de veneno. «La bruja mayor ha decidido que es su hora. ¿Vas a dejarla ir sin luchar?». Clara sintió que el suelo se movía bajo sus pies. ¿Cómo podía tener a su hija en sus garras? «¿Qué quieres de mí?». «Dímelo», gritó. La mujer se acercó, sus ojos ardían con una mezcla de locura y desesperación. «Haz lo que se te pida y quizás aún tengas oportunidad», le advirtió, antes de desaparecer tan rápido como había llegado. Clara quedó aturdida, la mente en blanco. La incertidumbre navegaba en su interior, mientras sus instintos la empujaban a regresar a casa, a buscar a Sofía. Sin embargo, los ecos de advertencias la mantenían en la oscuridad. El viento sopló con fuerza, arremolinando hojas secas a su alrededor. Clara sintió una mano helada en la nuca, como si alguien estuviera detrás de ella. Al darse la vuelta, encontró el rostro de un hombre desconocido. Su mirada era intensa, sus labios curvados en una sonrisa escrutadora. «No deberías estar aquí, Clara. Ya sabes lo que te espera si no te escondes rápido», dijo, sus palabras envolviendo la noche. «Sofía. ¿Dónde está?». Clara exigió, su voz resonando en el aire helado. «Te queda poco tiempo. La muerte que se lleva a los niños vendrá y no puedes detenerla», respondió el hombre, mientras el terror empezaba a invadirla nuevamente. Clara sintió cada vez más cerca la presencia de la bruja mayor, como si estuviera al acecho. Con cada paso, el aire se volvía más pesado. Era como si la oscuridad misma le intentara tragar. Sin más opciones, decidió seguir al extraño. «¿Tú sabes cómo enfrentarla?», preguntó Clara, llena de desesperación. «Yo sé dónde se oculta, pero salir de esta pesadilla puede costarte todo», respondió con desdén. El hombre giró y se adentró en las sombras. Clara lo siguió, temblando. Una pregunta invadió su mente, ¿realmente podía confiar en él? ¿Qué precio tendría que pagar por salvar a su hija? Mientras avanzaban, el silencio espeso era interrumpido solo por susurros lejanos. Clara sostenía su respiración, consciente de cada movimiento a su alrededor. «Sofía, aguarda», murmuró, mientras un escalofrío la recorría. La noche aún guardaba muchos secretos, y el tiempo se deslizaba como arena entre sus dedos. En ese mismo instante, un grito impactante resonó en la distancia, más desgarrador que el anterior. Era ella. Sofía. El nombre se le escapó con desesperación y sus pasos se aceleraron, hacia un destino incierto. La bruja mayor no se detendría, y Clara sabía que debía enfrentar el horror que la esperaba. Pero, ¿quién era realmente el hombre que la guiaba? ¿Acaso podría salvar a su hija de las garras de la oscuridad o la llevaría a un destino aún más oscuro? La respuesta latía en su pecho, el tiempo se agota y el final se aproxima rápidamente. Desesperada, Clara siguió al hombre a través de un laberinto de callejones angostos, donde las sombras se retorcían como serpientes hambrientas. Cada paso resonaba en su mente como un tambor de guerra, presagiando la batalla que iba a librar. Su corazón latía aceleradamente, presionando su pecho con la fuerza de un martillo. «¿Dónde estamos?», preguntó Clara, sus palabras apenas un susurro, temiendo que algo o alguien más pudiera escuchar. El hombre no respondió, solo la guió con una mirada intensa que prometía respuestas y, al mismo tiempo, desasosiego.
Pronto llegaron a una plaza vacía, iluminada solo por la luz temblorosa de una farola parpadeante que creaba sombras monstruosas. Clara miró a su alrededor. La plaza era un eco de tiempos perdidos, el pavimento cubierto de hojas muertas y olvido. Una sensación de agobio le oprimía el pecho. ¿La bruja mayor está aquí? Su voz se cortaba con angustia. El hombre asintió lentamente. Este es su territorio. Aquí, la oscuridad cobra vida. Justo en ese momento, un viento helado surgió de la nada, como si la misma plaza intentara hablar, en un lamento que hacía eco en el alma de Clara. Hay que hacer un sacrificio. El hombre se acercó a ella, su aliento frío a pesar de la distancia. Una ofrenda para apaciguar a la bruja. Clara frunció el ceño, su cuerpo respondía por instinto al horror de esas palabras. ¿Qué tipo de sacrificio? Tu miedo. Él sonrió con tristeza. Debes dejar que el miedo se transforme en coraje. La bruja se alimenta del terror. Si siente tu desesperación, será más fuerte que tú. ¿Y si no puedo? ¿Y si me apodera el miedo? Su voz temblaba, aunque no solo de terror, sino también de incredulidad. Entonces perderás a Sofía. No existe otra opción. Clara cerró los ojos, respirando hondo, intentando reunir la fuerza que parecía escabullirse de sus dedos. ¿Cómo sé que puedo confiar en ti? Porque he estado donde tú estás. Su mirada se tornó intensa, casi ardiente. He perdido a alguien antes y no voy a permitir que eso te pase a ti. La bruja mayor se alimenta de la culpa y el miedo. La verdadera batalla ocurre en tu interior. Con una determinación renovada, Clara se encaminó hacia el centro de la plaza, donde algo brillaba débilmente entre la oscuridad. Podía sentir como una presencia la rodeaba, acercándose con sigilo. La voz de Sofía resonaba en su mente, evocando imágenes de risas y juegos. Lamió sus labios secos y, sin pensarlo más, dejó que su miedo fluyera como un torrente. Un grito desgarrador llenó la noche. No era el de Sofía, sino un eco profundo que provenía de la plaza. Clara sintió una mano invisible recoger su aliento, llevándoselo. Atrás estaba el extraño, su rostro había cambiado, la sonrisa se había desvanecido. No, gritó, pero la oscuridad se tragaba su voz, distorsionando su llamada. Sin embargo, una luz comenzó a emanar del suelo, brillando con fuerza. Era como y frente a ella se abría un portal. ¿Qué estás haciendo?, preguntó Clara con angustia, sintiendo cómo la realidad titubeaba a su alrededor. Dale todo tu miedo a la luz, en ella encontrarás el camino, le instó el hombre. Clara extendió su mano hacia el destello, su corazón latiendo con la esperanza de que Sofía estuviera al otro lado. Pero entonces, algo la atrapó por la muñeca, un frío mordaz que le helaba los huesos. Era ella. La bruja mayor. Ahora la ofrenda es tuya, Clara. Su voz resonó, como si mil ecos estuvieran en colusión. Algo en su interior empezó a extinguirse mientras reconocía el rostro ancestral y su risa habilidad. No te la llevarás, gritó, lanzándose hacia la luz con todas sus fuerzas. Pero el agarre de la bruja era firme, y el vacío oscuro la llenaba de pánico. El choque fue inminente, y justo cuando sus dedos casi alcanzaron el brillo, la voz de Sofía se apagó en el silencio y la luz se desvaneció a su alrededor. Sofía. El grito la atravesó, la oscuridad succionando su aliento, llevándola hacia un abismo sin fondo. Toda esperanza parecía escapar. En ese último momento, el hombre sonriendo. Desapareció, dejando a Clara sola ante la figura aterradora que la acechaba. Y en ese instante, algo en el aire cambió. Un susurro, similar al que había escuchado antes, acarició su oído de manera perturbadora. ¿Acaso aún había un camino hacia la salvación? ¿Qué harás ahora, Clara? La risa de la bruja resonó y, en su interior, el deseo de pelear se encendió. Pero cuando Clara creyó que todo estaba perdido, el silencio se rompió nuevamente. Alguien estaba detrás de ella. ¿Era Sofía? La noche aún no había revelado todo su horror. La pesadilla se alargaba y la bruja, con su sonrisa malévola, se acercaba aún más, su sombra engullendo a Clara. Ella giró rápidamente, la esperanza palpitante latiendo en su interior.
Pero no había nadie detrás de ella, solo las sombras que danzaban como si burlaran su angustia. ¿Dónde está Sofía? La pregunta escapó de sus labios, un eco de desesperación en la oscuridad. La bruja alzó una mano, sus dedos como garras, y sus ojos relampaguearon con una sed de venganza. Ella está más cerca de lo que crees, su esencia es parte de este lugar, murmuró la bruja, en un tono que retumbaba en la plaza vacía. ¿Quieres salvarla? Entonces, primero debes sacrificarte. Clara sintió que el suelo temblaba bajo sus pies, mientras que un olor a cenizas y podredumbre la envolvía. ¿Sacrificarme? ¿A qué se refiere? Preguntó, su voz temblando ante la inminente amenaza. El miedo, cariño, respondió la bruja, su risa resonando como campanas en la niebla. Alimenta tus temores, deja que invadan cada rincón de tu ser. Solo entonces podrás reconocer lo que realmente eres. La bruja alzó su otra mano, y un torrente de imágenes inundó la mente de Clara. Recuerdos lejanos, momentos de felicidad con Sofía, pero también viejas heridas, temores profundos que nunca había enfrentado. Su infancia, el tumulto que había vivido al perder a su madre, las noches de insomnio llenas de sombras y ruidos extraños, todo resurgió con una claridad dolorosa. No, Clara se retorció, intentando huir de la visión desgarradora mientras lágrimas brotaban de sus ojos. No quiero recordarlo. Pero es lo que eres, insistió la bruja, acercándose mientras las imágenes continuaban rotando en su mente como un torbellino. Cada lágrima, cada miedo. Esa es tu ofrenda. Clara se sintió atrapada, abrumada por la marea de emociones. Una angustia profunda la perseguía en cada esquina de su ser, y la oscuridad que la rodeaba palpitaba al compás de su agonía. Sin embargo, en medio de esa tormenta de recuerdos, Clara recordó la risa de Sofía, el brillo en sus ojos. No, gritó, levantando ambos brazos, dejando que el torrente de miedo se liberara. Soy más que mis miedos. Soy la madre de Sofía y no voy a dejar que me consuman. La luz brilló de nuevo, iluminando la plaza con una intensidad que desdibujó las sombras. Clara sintió el agarre de la bruja flaquear momentáneamente, y en ese instante de lucidez, supo que tenía que enfrentar a la oscura bruja. Si quieres un sacrificio, aquí estoy. Tómame a mí. La bruja se detuvo, sus ojos entrecerrados como si la estuviera evaluando. ¿Te ofreces, de verdad? La risa se desvaneció de su rostro, transformándose en una mirada astuta. ¿Qué te hace pensar que será suficiente? Porque lucharé con cada pedazo de mí. No serás la dueña de mi vida ni de la de mi hija. Clara sintió un fervor encenderse en su interior. Sin embargo, la figura de la bruja parecía crecer, expandirse en la oscuridad, haciendo que la plaza temblara con su poder. Un estruendo resonó por toda la plaza, y la luz comenzó a parpadear mientras las imágenes de su vida se desvanecían. Entonces, veremos qué gran sacrificio puedes ofrecer realmente. De repente, un grito desgarrador cortó la atmósfera, un sonido desgarrador y familiar, el eco de una voz que Clara no había escuchado en años. Era Sofía. Mamá. El cuerpo de Clara se heló y su corazón se detuvo. La bruja sonrió, y en un instante, el aire se volvió espeso, opresivo, mientras la risa se transformaba en un lamento incesante. No, murmuró ella, comprendiendo lo que acababa de desencadenar. Los ecos de su vida entera se arremolinaron, surgían del horror, y un nuevo enfrentamiento contra la oscura bruja se alzaba a sus pies. Clara, ven. La voz de Sofía insistía, llena de angustia, resonando como el último anhelo de un hijo. Pero, ¿y si la bruja tenía razón? ¿Y si su sacrificio no era suficiente? El pánico creciente amenazaba con tragarse su razón. Clara alzó la vista hacia la bruja, su rostro enmascarado de crueldad. No dejaré que te lleves a Sofía. El aire vibró. Con el eco de sus palabras, protagonizando el comienzo de una batalla que oscurecería todo lo que conocía. Vas a pelear, mi valiente madre, rió la bruja. O tal vez, serás la próxima ofrenda. La risa resonó, y la noche se empañó de nuevos gritos y alaridos. Clara sintió que la profunda oscuridad se cernía sobre ella, apretando su garganta. Y en el centro de su desesperación, una última pregunta apareció, clara como el cristal:
¿Podría desafiar a la oscuridad y recuperar a su hija o quedaría atrapada entre las sombras para siempre? El destino de Clara se enfrentaba a un punto crucial, y la bruja era solo el principio de un horror que aún no había sido desatado. La plaza se sumió en un silencio sepulcral, el eco de la risa de la bruja flotando en el aire, como un canto de sirena. Clara sentía el sudor frío recorriendo su espalda, mientras su corazón palpitaba con fuerza, resonando en sus oídos. La bruja, ahora más poderosa que nunca, comenzaba a desdibujar los límites entre lo real y lo imaginario. ¿Cuál es tu verdadera ofrenda, Clara?, la bruja murmuró, deslizándose lentamente hacia ella, como una sombra cobrada vida. Clara, atrapada entre el deseo de salvar a su hija y el terror que se cernía sobre ella, sintió que las paredes de su cordura se estrechaban. «Soy más fuerte de lo que crees», respondió Clara con una voz que resonaba con determinación. Pero, por dentro, el miedo era un monstruo que se alimentaba de sus dudas. ¿De verdad? La bruja estiró su mano, y las sombras que la rodeaban empezaron a tomar forma, creando figuras de sus propios temores, una madre ausente, noches de soledad, y cada error que la había seguido. Clara retrocedió, tratando de apartar la mirada de las manifestaciones de su dolor. «Sofía», gritó, sintiendo que la conexión con su hija podía romper el hechizo. Cerró los ojos con fuerza, visualizando el rostro de su pequeña, el brillo de su risa iluminando la oscuridad que la rodeaba. Los gritos en la plaza comenzaron a distorsionarse. Clara sintió que el aire se encogía, convirtiéndose en una marea oscura que la arrastraba. La risa de la bruja, como un eco lejano y burlón, atravesaba su mente. ¿Realmente crees que el amor puede vencer al miedo? Tu amor es una ilusión tan frágil como el cristal. Y el miedo siempre encontrará la forma de regresar. Un estruendo sordo interrumpió sus pensamientos. Clara giró sobre sus talones, sus ojos se encontraron con la penumbra de la plaza. Allí, entre las sombras, una figura familiar cobró vida, era Sofía. Pero algo en su mirada no era normal. Estaba allí, pero al mismo tiempo, estaba atrapada. «Mamá, sácame de aquí». Su voz era un susurro agonizante, como el crujido de ramas secas en una tormenta. «Sofía». Clara, angustiada, extendió su mano, pero la distancia entre ellas pareció hacerse insuperable. Cada paso que Clara daba era como si estuviera moviéndose en el corazón de un caos interminable. «¿Quieres salvarla?», volvió a interrumpir la bruja, sus ojos destilando un brillo malicioso. «Dame lo que te ofrezco, tu más profundo miedo. Confiesa tus sombras y ella será libre, o elige seguir luchando, y verás las consecuencias». La presión en el pecho de Clara aumentaba. «No puedo», murmuró, sintiendo que el aire se espesaba. Y en ese momento, recordó, no solo su miedo, sino también la fuerza que había descubierto desde que se convirtió en madre. Era su deber proteger a Sofía a toda costa. «Haz lo que debas», chilló, con los puños apretados. «Sé que puedo enfrentar mis peores recuerdos». «Te enfrento a ti, bruja». La mirada de la bruja se tornó grave, y la plaza resonó con el poder de una tormenta inminente. «Bien, entonces prepárate. Porque lo que viene es lo peor que jamás has imaginado». Clara sintió como el ambiente se distorsionaba. Las sombras comenzaron a girar como un torbellino, chocando contra ella, convirtiéndose en recuerdos, en pesadillas pasadas que clamaban por salir. Gritos de su niñez, ecos de traiciones, visiones de un futuro sombrío donde su hija estaba perdida para siempre. «Tu valentía es admirable, pero la lucha no ha hecho más que comenzar», rió la bruja, amplificando su voz hasta convertirse en un lamento atrapado entre las sombras. A medida que Clara era absorbida por sus temores, un destello de luz surgió de su pecho. Era el amor por Sofía, aquel sentimiento caliente que nunca había quedado sepultado por el miedo. «No voy a dejar que me consuma», gritó, sintiendo como la luz la defendía de la oscuridad. Sin embargo, en ese instante de revelación, una sombra se acercó nuevamente. La voz de Sofía se hizo eco en su mente. «Mamá, tengo miedo». Y mientras la luz de Clara comenzaba a empujar a la bruja hacia atrás, una sombra aún más oscura se formó detrás de ella, otra bruja, una figura más imponente, vestida de luto, cuyos ojos contenían la desesperación de 1000 vidas perdidas.
Parece que tenemos un nuevo jugador en este juego, susurró la primera bruja, y al instante, la plaza estalló en un caos de gritos ahogados y susurros aterradores. Clara se dio cuenta de que había tres fuerzas en juego y que su sacrificio podría ser el inicio de algo aún más aterrador. ¿Quién era esta nueva sombra? ¿Y qué debía arrojar al abismo para recuperar a su hija? La batalla apenas comenzaba, y su desafío se tornaba aún más oscuro. Las sombras se retorcían a su alrededor como serpientes, y el aire se tornaba irrespirable. Clara sentía el frío de la plaza calar hasta los huesos, y su corazón latía con una desesperación cada vez más marcada. La bruja de luto se acercaba, arrastrando la negrura a su paso y emanando un poder opresivo que hacía temblar el suelo bajo sus pies. «Soy la bruja mayor», pronunció con una voz que resonó al unísono con el eco de los gritos de aquellos que había atrapado antes. «Tu madre me ofreció su propia oscuridad para mantenerte a salvo y ahora te toca a ti, hija suya». Clara no entendía. La revelación la golpeó como un rayo, su propia madre había hecho un pacto para protegerla. ¿Pero a qué costo? Sofía seguía atrapada, su rostro moribundo en sus pensamientos. «Suéltala», gritó, sintiendo cómo la desesperación se transformaba en cólera. La bruja mayor sonrió, revelando dientes afilados como dagas. «¿Crees que la ira te salvará? Tus poderes, tus miedos son parte de un legado que tú no conoces. Cada alma que he reclamado alimenta mi fuerza. Debes decidir quién eres, Clara». Esa declaración desgarradora dejó a Clara paralizada. Su mente se llenó de imágenes, su madre, el miedo que la había envuelto en su infancia, la culpa que siempre había cargado. «No puedo ceder», murmuró, aunque el estremecimiento de su voz delataba su duda. La plaza se transformó nuevamente, el espacio se convulsionó y nuevos recuerdos emergieron. En un rincón, vio a su madre llorando, dándole un último abrazo antes de desaparecer en la oscuridad. «El amor y el miedo son dos caras de la misma moneda», había dicho. «No dejes que esto te consuma, demuestra tu amor», retó la bruja, y una ola de sombras la envolvió. «O paga el precio para que tu hija sea libre». Clara sentía que su luz comenzaba a apagarse, la bruja menor la observaba con una sonrisa amarga. «Algo peor que el miedo te espera si eliges el camino de la oscuridad. ¿Tienes que elegir? ¿Puedes enfrentar el legado de tu madre?». Agarró con fuerza el medallón que llevaba al cuello, el único objeto que le quedaba de su madre. Sintió el calor del recuerdo frágil y valioso que lo precedía. Recitó las palabras que había oído de su madre, un encantamiento de protección que había permanecido oculto en su memoria. «No te dejaré ir, Sofía». «Yo creo». La plaza se sacudió, como si la tierra misma respondiendo a su llamado. Con cada palabra, la luz que irradiaba Clara crecía, luchando contra las sombras que intentaban consumirla. En ese momento, la bruja mayor se detuvo. «¿Qué estás haciendo? El legado no debe ser invocado así». La atmósfera se tensó. Clara, empujada por su amor y dolor, levantó el medallón y se lo mostró. «Este es el símbolo de la luz que nunca se ha apagado». Las sombras comenzaron a temblar, y Clara, sintiendo que el poder corría por sus venas, gritó: «No volverás a tomar lo que es mío. Sofía es mi luz, y yo no permitiré que se la lleven. Atrévete». Un grito agudo resonó en la plaza, y los rostros de los atrapados a su alrededor la miraban, esperanzados, como si su luz pudiera liberarles también. La bruja menor se replegó, la bruja mayor mostró una mirada de rabia. «Esto aún no ha terminado, Clara. El precio siempre debe pagarse y tú aún no has visto lo peor». La batalla se intensificó, pero en el corazón de Clara, una chispa de esperanza crecía. ¿Podría realmente desatar la luz en un mundo sumido en la oscuridad? Y así, mientras la plaza retumbaba bajo la fuerza de su poder recién descubierto, un nuevo eco reverberó: «El tiempo corre». «¿Qué estás dispuesta a sacrificar para salvar a Sofía?». La pregunta quedó flotando en el aire, mientras las sombras se retorcían en un frenético vaivén, preparándose para volver, y Clara comprendió que debía profundizar en su legado, a menos que deseara perderlo todo. Clara sintió cómo la plaza vibraba con una energía oscura, como si la tierra misma temiera el enfrentamiento. Las sombras que la rodeaban parecían cobrar vida, danzando y retorciéndose en un alarde siniestro.
La bruja mayor, ahora furiosa, hizo un gesto con su mano, y una ráfaga de viento helado recorrió el lugar, helando a todos a su paso. ¿Realmente crees que puedes desafiarme? Su voz resonó, y Clara sintió que la negrura la abrazaba, estrechando su pecho como un monstruo voraz. Tus intentos son inútiles. Tu luz es apenas un destello ante mi poder. Las palabras de la bruja calaron hondo. Clara dio un paso atrás, pero se armó de valor, aferrando el medallón más fuerte. No me rendiré. No permitiré que te quedes con mi madre. Las miradas implorantes de los atrapados la alentaron. Ellos eran ecos de su propia historia, almas que necesitaban ser liberadas. Clara tomó aire, sintiendo que el medallón la conectaba con su madre y todos aquellos que habían vivido en la oscuridad. Con un grito desgarrador, Clara alzó el medallón hacia el cielo, más allá de las nubes de sombras. Yo soy luz. Soy el recuerdo de cada abrazo, cada risa, cada sacrificio. Y aún en la desesperación, el amor siempre encontrará el camino. La plaza retumbó, como si el mismo universo estuviera resonando con su declaración. Una explosión de luz surgió de ella, radiando por los rincones oscuros, desafiando la opresiva negrura. Las sombras empezaron a gritar, retorciéndose como serpientes, desvaneciéndose lentamente bajo la fuerza de la luminosidad. No. Esto no es posible. La bruja mayor retrocedió, su rostro torcido por la ira y el temor. No puedes aplacar mi poder. Pero Clara ya no estaba sola. Una corriente de energía vibrante se unió a su luz, emergiendo de los atrapados. Evocaron sus propias memorias de amor y valentía, y juntos comenzaron a formar una barrera contra la oscuridad. Sus voces se alzaron en un canto antiguo, resonando en el aire con una fuerza revitalizante. La bruja menor, que había observado con ojos ansiosos, pareció vacilar. Esto no es parte del plan, murmuró, dejando caer su sonrisa burlona mientras los rostros liberados empezaban a emerger de las sombras. Clara, sintiendo como su corazón latía con fuerza, no iba a permitir que se desvanecieran. Pero la bruja mayor, furiosa, levantó ambas manos y murmuró un conjuro ancestral. Una segunda ola de sombras emergió, más espesa y amenazante. Si la luz no puede consumirte, entonces serás tú quien posea el miedo. Un frío helado recorrió el suelo, y las sombras comenzaron a volver hacia Clara, hacia su luz. La atracción entre ambas fuerzas la dejó tambaleándose. Su propia luz empezaba a disiparse, y una desesperación llena de pequeños horrores comenzó a invadirla. La bruja mayor, con una mirada desquiciada, se preparó para golpear con la última embestida de oscuridad. Clara recordó las palabras de su madre. El amor y el miedo son parte de la misma moneda. Un escalofrío recorrió su espalda. ¿Podía arriesgarlo todo y no solo luchar contra la oscuridad, sino también confrontar su propio miedo? En ese instante crucial, la plaza pareció contener el aliento. Las sombras y la luz se enfrentaron en una lucha de titanes, dejando a Clara en un dilema aterrador. Debía elegir, sacrificar su luz por el miedo, o arriesgarlo todo para ayudar a Sofía a despertar. El aire se tornó pesado, el miedo impregnando cada rincón. Clara cerró los ojos, y mientras el eco del dolor y la esperanza resonaba en su pecho, un nuevo grito se extendió: el tiempo se agota, Clara. ¿Serás capaz de cargar con el peso del legado de tu madre? ¿Y cuánto te costará realmente? Las sombras se agruparon, preparándose para el asalto final, mientras en el fondo de su alma, Clara comprendía que la verdadera batalla apenas había comenzado. Clara apretó los dientes mientras las sombras se abalanzaban sobre ella, como un pseudo ejército hambriento. El grito de la bruja resonó en su mente, una oscura melodía que anunciaba su intento de destruir todo lo que había amado. Su pecho latía con fuerza, y en el fondo, sentía que perderse en el miedo la consumiría. Entonces, una chispa de determinación se encendió. Si el amor y el miedo eran caras de la misma moneda, Clara decidió enfrentar su pavor de frente. Abrió los ojos y miró a su madre, atrapada en ese oscuro limbo. Clara pudo escuchar su risa, su voz clara como el agua, susurros de momentos compartidos que habían sido robados. Sofía, te traeré de vuelta, gritó, y su propio eco le respondió, resonando en la plaza vacía. La luz comenzó a chispear de nuevo,
pero no de su medallón. Esta vez emanaba de su interior, creciendo a medida que su fe y su amor por su madre se extendían, luchando contra la frialdad que la rodeaba. Las sombras se detuvieron, vacilando ante la resplandeciente luminosidad de Clara. Sentía el calor rodearla, como si una cálida manta la protegiera del viento helado que emanaba de la bruja mayor. Con cada latido, la clarividencia aparecía más fuerte. No estoy sola, se murmuró. Nunca lo estuve. La bruja mayor, enfadada, deslizó su mirada hacia las almas liberadas. ¿Acaso creen que pueden enfrentarse a mí? Su voz tembló de rabia y un destello de preocupación cruzó su rostro. Pero Clara, reforzada por su energía y la conexión con el legado de su madre, dio un paso hacia adelante. No más. Su voz resonó en la plaza, un grito de desafío que hizo temblar los cimientos de la realidad. Las sombras se contraían, como si la luz de Clara fuera una espada en mano, desintegrando la oscuridad que la cercaba. Las almas comenzaban a levantarse, unidas en una ronda de luz. Clara se sintió flotando, su energía combinándose con ellos, como un antiguo ritual de resistencia. La luz estalló en todas direcciones, llenando la plaza con un brillo cegador. Esto no ha terminado, bramó la bruja mayor, desvaneciéndose en la oscuridad. Pero Clara sabía que el verdadero enfrentamiento estaba por llegar, lo que había presenciado no era más que un presagio. Súbitamente, una sombra más intensa emergió del suelo, monstruosa y amenazante. Clara sintió un escalofrío recorrer su espalda. Esa sombra era un reflejo de su propio miedo, de sus dudas, una manifestación de su propia tormenta interna. «Serás capaz de enfrentarte a lo que más temes», resonó en su mente la voz de la bruja. Clara se sintió atrapada. El verdadero poder reside en el temor que llevas dentro. El corazón le golpeaba como un tambor desbocado, combinando terror y determinación. Sabía que, si quería salvar a su madre, debía reconocer su propio miedo. Con cada paso hacia adelante, el dragón oscuro se hacía más tangible. Un sudor frío perlaba su frente mientras las sombras intentaban arrastrarla hacia la desesperación. «Soy luz», gritó Clara, apoderándose de su propia oscuridad, aferrándose al medallón como un faro. «Hoy venceré ese miedo». Las palabras salieron de su boca con fuerza, resonando en el aire, mientras la luz dentro de ella crecía más potenciada. De repente, el aire cambió. Los susurros de sus memorias, los ecos de risas, gritos de alegría y dolor se fundieron en un coro que retumbaba en la plaza. Todo se volvió un caos de luces y sombras, entrelazándose en una danza desesperada de supervivencia. Era ahora o nunca. Clara sabía que debía decidir, no solo por sí misma, sino por todas las almas que habían quedado atrapadas en ese tormento eterno. ¿Podía alzar su voz contra su propio miedo y liberarlo, enfrentándose al legado aterrador de su familia? Las sombras comenzaron a cobrar forma, acercándose. El aire se volvió opresivo, cada aliento se sentía como un intento por sobrevivir mientras la plaza se iluminaba con una luz intensa que prometía algo más, una nueva esperanza o una trampa mortal. «Lo lograré», pensó Clara, con el miedo quemando en su pecho. Pero en su interior, una chispa de fe ardía. La verdadera batalla apenas estaba comenzando. ¿Cuánto costo tendría la lucha por su madre y por ella misma? La luz resplandecía, intensamente, pero Clara sabía que no duraría mucho. Las sombras horrendas se retorcían, implacables, como serpientes venenosas buscando una oportunidad para atacar. Susurros escalofriantes brotaban de los rincones oscuros, contándole secretos que nunca había querido escuchar. «Te vencerán, lo sabes», decían, como un eco burlón y amenazante. «No», gritó, con el rostro empapado en sudor y los músculos tensos. La claridad de su intención crecía al igual que la oscuridad que la rodeaba. «Soy la luz, no permitiré que me absorban». Su voz se alzó, resonando en el aire helado. Pero un estremecimiento la golpeó como si la oscuridad hubiera respondido, burlándose de su resistencia. El dragón negro se abalanzó, cada vez más grande, formando sombras que parecían luchar entre sí, entrelazándose en una danza macabra. Clara tomó un paso atrás, luchando por no dejarse consumir. «Debo recordar el amor. Eso es lo que me dará el poder suficiente», murmuró. Pero de inmediato,
El recuerdo de su madre le trajo un nuevo tipo de miedo, el temor a fallar. De pronto, una imagen se formó frente a ella. Una figura familiar surgió de la oscuridad, su madre, Sofía, pero distorsionada, atrapada entre el mundo de los vivos y los muertos. Clara, ayúdame, susurros de angustia llenaron la plaza. Era un llamado que la desgarró, cada palabra un hilo que tiraba de su corazón. La imagen se desvaneció, dejando en su lugar un vacío aterrador. No, mamá, rogó Clara, el terror invadiendo cada fibra de su ser. A sus espaldas, las almas que había liberado comenzaban a desaparecer de nuevo, absorbidas por las sombras voraces. Eran como hojas secas llevadas por un viento incesante. Cada susurro de tristeza la invadía, formando un oasis en su mente. Esto no puede ser el final, se dijo, aferrándose a la esperanza con uñas y dientes. Clara cerró los ojos un momento, sintiendo como el miedo intentaba infiltrarse en su mente. No eres más que una sombra, se dijo a sí misma, abriendo de nuevo los ojos con renovada determinación. Esta vez no me dejaré vencer. Las palabras de la bruja mayor retumbaban en su cabeza, alimentando su resolución. De repente, el medallón alrededor de su cuello vibró, resonando con una luz dorada. Clara lo levantó al frente, dejando que esa luz proyectara su brillo contra la oscuridad. Las sombras titubearon, como si temieran esa claridad. Ya basta, exclamó, expandiendo su aura de luz, su voz firmemente decidida. Las almas atrapadas comenzaron a levantarse una vez más, inspiradas por su poder. Una oleada de energía la recorría, repeliendo las sombras que intentaban agazaparse cerca de ella. Justo cuando parecía que la balanza se inclinaba a su favor, un rugido profundo resonó a través de la plaza. La bruja mayor apareció, su figura envuelta en humo negro como si fuera un monstruo recién despertado. ¿Qué crees que estás haciendo? Su voz, un siseo amenazador, atravesaba el aire helado. Eres solo una niña, tú no puedes competir con lo que he creado. Clara sintió que sus fuerzas comenzaban a flaquear. Ella está aquí, pensó, el terror recorriendo su espalda. Pero en lugar de dejarse llevar por la desesperación, se recordó a sí misma. Soy luz, y nunca me rendiré. Con el dragón oscuro en su mente, Clara comprendió que debía liberarlo. Si el miedo es mi propio enemigo, debo enfrentarlo, susurró para sí misma, dejando que su corazón meara la luz. Pero a medida que se preparaba para dar ese paso fundamental, la bruja mayor sonrió, una mueca que heló la sangre de Clara. ¿Y si te dijera que todo esto ha sido parte de mi plan? La verdadera batalla ha comenzado y aún no sabes qué peligros acechan detrás de cada sombra. El mundo a su alrededor pareció detenerse, y Clara sintió que el tiempo se desvanecía. La plaza, antes iluminada, se oscureció otra vez mientras las sombras se cerraban a su alrededor. ¿Qué me escondes?, gritó, luchando contra el terror que amenazaba con aplastarla. Pero en su corazón, sabía que su verdadero desafío apenas empezaba. Una figura se deslizó entre las sombras tras la bruja mayor, un rostro conocido pero retorcido por el miedo y el dolor. Clara palpitó. ¿Era su madre, o una ilusión creada por la bruja? La respuesta era un misterio que se dibujaba en el aire helado, y el tiempo se estaba acabando. Las sombras se retorcían y su poder parecía intensificarse. Clara sintió como su cuerpo temblaba, pero dentro de ella, un fuego ardía. Era la luz de su amor por Sofía, su motivación para desafiar la oscuridad. No te llevarás a mi hija, gritó con toda la fuerza que le quedaba. La bruja mayor lanzó una risa burlona, resonando en los ecos helados de la plaza. ¿Crees que puedes luchar contra la oscuridad que carga tu sangre? Su mirada era como un rayo, un recordatorio de que la batalla ya estaba en su hogar, en sus recuerdos y sus temores. Pero Clara no retrocedió. Soy más que el miedo que llevas, replicó con determinación. Con el medallón como su guía, comenzó a recitar las antiguas palabras que su madre le había enseñado. Cada sílaba la llenaba de energía, iluminando su camino. Las sombras retrocedieron un paso, como si la luz de su voz pudiera ahuyentarlas. La bruja mayor frunció el ceño, su rostro se enrojeció de furia. Tu luz no es más que una chispa ante mi oscuridad. Sin embargo, Clara notó la vacilación en su voz.
La combinación de su amor y la fe en la luz ancestral de su madre daba vida a una conexión que ninguna bruja podría desvanecer. ¿De verdad crees que el miedo tiene más poder que el amor? El eco de su propia pregunta resonaba en su mente, mientras la luz se intensificaba, empujando a las sombras hacia atrás. Clara dio un paso al frente. No tienes poder sobre mí, ni sobre ella. La oscuridad no puede consumir a quien sabe amar. Las sonrisas burlonas se desvanecieron de la bruja mayor cuando la luz de Clara comenzó a formarse en un vórtice brillante que absorbía las sombras como un imán. No puedes, gritó, pero la voz de Clara, reafirmada en su propósito, resonó más fuerte. Una delgada línea de luz brilló en la oscuridad, y las almas liberadas comenzaron a unirse con ella. Clara sintió sus energías fluir con la suya, cada uno trayendo sus propios recuerdos, sus propios amores y sacrificios. Todo lo que había sido reprimido emergía con fuerza. Sofía extendió su mano en busca de la luz que sabía que la guiaría. La figura de su hija apareció entre la bruma, como un faro en la tormenta. Aún atrapada en las sombras, Sofía se veía intacta, pero su mirada estaba llena de angustia. «Mamá, ayúdame», su voz era un eco de desesperación. Clara sintió que su corazón se rompía. «Nunca te dejaré ir», exclamó. Con una determinación revigorizante, Clara atrajo la luz hacia ella, extendiendo su brazo como si pudiera desatar todo el amor que sentía en su pecho. A medida que la energía acumulada se concentraba en su palmada, una onda de calor brillante envolvió la plaza, empujando a las sombras a un rincón, debilitándolas aún más. La bruja mayor lanzó un grito de rabia, mientras su figura se torcía en horror. «No. Esto no puede ser». La luz envolvió a Clara y a Sofía, pulsando con la fuerza de 1000 corazones latiendo al unísono, resonando con cada emoción que había guardado y cada recuerdo compartido. «Mamá». Sofía se unió a su madre, y sus manos se encontraron en un cálido abrazo de luz. La plaza estalló en una explosión de brillo, arrojando las sombras descontroladas hacia las profundidades de la noche. «Toma. Agarra mi mano». Clara sintió la conexión romper todas las cadenas que las mantenía prisioneras. Su amor despejó la oscuridad, y una onda de energía pura desterró a las brujas. En ese instante, el grito de la bruja mayor se desvaneció, reemplazado por un silencio resonante. La plaza se iluminó con un resplandor calmo, dejando atrás la noche aterradora. Clara y Sofía emergieron, juntas, bajo un cielo despejado y estrellado. El legado de miedo que había atormentado a Clara se desvaneció como un mal sueño. Se abrazaron, sintiendo que el amor lo era todo. «Lo hicimos, mamita», susurró Sofía, su voz dulce y tranquila. Clara sintió una alegría profunda brotar de su interior. Aún quedaba un camino por recorrer, había dolores que curar, pero sabían que su amor era más fuerte que cualquier sombra. Al regresar a casa, Clara miró a Sofía, su luz, y un nuevo futuro se dibujaba ante ellas. Nunca más dejarían que la oscuridad las separara. Un nuevo legado florecía en sus corazones, uno de valentía, amor y luz. Y así, en un mundo que había conocido miedo y desesperación, Clara y Sofía caminaron juntas hacia un nuevo comienzo, listas para enfrentar cualquier oscuridad que pudiera venir. Gracias por acompañarnos en esta emocionante historia. Ahora es el momento de actuar. Necesitas suscribirte inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo y ayudarnos a llegar a más amantes de las historias. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final. ¿Qué opinas? Y no esperes ni un segundo más para compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Tu apoyo es fundamental.